Vamos a hablar un poquito con la amiga de Carola Gil, Inés Capdevila, amiga de todos en este programa, pero es amiga de Carola. Y ayer, porque ayer nos enteramos, yo me enteré, vos seguro que ya sabías, Carolita. Bueno, no sé, ella se hace la misteriosa, pero bueno, que es que está en un proceso de cambio, vamos a decirlo así, laboral, así que nos da mucha alegría. Hola Inés querida, ¿cómo andás? Buenas tardes, mi querido amigo Tato. Qué brava que sos, ¿eh? Es que vos sos bravo, ¿sí? Antes era con Helio, me hacías la escena, ahora me la haces con Caro. Y sí, claro, tenés razón, antes con Helio también. ¿Cuál Y es más nosotros somos brava, cuál es amigos más de brava de sangre. las dos? ¿Helio o Caro? Las dos son un amor, no sé por qué decís brava. Gracias. Son dos bravísimas. Las dos son mejores amigas imposibles. Oh. Che, bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien. Con ¿Vos? muchos cambios, ¿no? Estoy con cambios, pero prefiero dejarlo ahí porque después meto la pata. Acá nosotros somos todos especialistas en meter la pata. Es cierto, sí. Después de todo somos periodistas. Pero tratemos de no inducir a los entrevistados a lo mismo. Al error, claro. Bueno, pero estás en una etapa con mucha proyección, con muchas cosas. Espero, sí. Nos da mucha alegría siempre saber que estás bien. Muchas gracias, Tato. Y además estás en un momento política en cuanto a tu especialidad muy impresionante. Estamos hace días, pero sobre todo hace 48 horas, todos helados por lo que está pasando en Medio Oriente y por lo que está haciendo Donald Trump. Exacto, está bastante alterado el mundo. Bueno, Donald Trump ahora creo que ha logrado reconducir una situación que amenazaba con ser súper peligrosa para el resto del mundo a un momento de cese al fuego. Así que te diría que cree que ya está cerca del Nobel de la Paz. Yo te digo, si lo mantiene un buen tiempo, yo me compro el gorrito. ¿Querés un gorrito rojo maga? Pero es que es algo muy difícil lo que está consiguiendo. Mientras te hablo toco madera. Obviamente sí, que esto no lo tiene que conseguir de eso, ¿no? a largo plazo. Claro. O sea, lo que estamos viendo es apenas el cese al fuego supuestamente empezó alrededor de las 9:30, 10 de la noche de acá a dar. Fue violado inmediatamente, o sea, deberíamos ver varias horas más de cese al fuego para empezar a hablar de la posibilidad de una negociación. Hay varios interrogantes detrás de esto igualmente, Tato, y el gran interrogante, la gran pregunta es ¿cuál es el verdadero daño que le han infligido al plan nuclear de Irán? Claro. Primero la ofensiva israelí y después la intervención de Estados Unidos con sus bombas todopoderosas. No vimos nada de todo eso además, ¿no? Ayer hablamos de eso, Carolita. No se vio una sola imagen. Nada. Hoy entre anoche y ayer y hoy hubo algunas imágenes que fueron circuladas. Son imágenes fundamentalmente de Fordow, el lugar donde supuestamente se almacenaba mayor cantidad de uranio enriquecido. Y lo que esas imágenes mostraban eran 6 perforaciones bastante nítidas, te diría, Tato, que son las perforaciones que habrían hecho los rompebúnkers lanzados allí por Estados Unidos. Hoy a la tarde, dos medios que Trump detesta profundamente, que son CNN y el New York Times, ambos publicaron informes de inteligencia que asegurarían que ese bombardeo de Estados Unidos no fue todo lo eficaz que el presidente Trump dice, que hubo un daño, pero está lejos de haber sido destruidas las 3 plantas nucleares bombardeadas por Estados Unidos. Son informes del Pentágono, entiendo, ¿no, Inés? Exactamente, sí, son informes del Pentágono y de la inteligencia norteamericana. Unos del Pentágono y otros de la inteligencia norteamericana. Ahora, si es así, y parecería ser así, claro, es muy inestable, muy precaria la paz, porque Irán, ¿por qué se detendría? ¿No? Sí, no, totalmente, y además estamos viendo y ya poniéndole la lupa sobre Teherán, sobre el régimen iraní. Sí. O sea, es un régimen que está acorralado,
que necesita a su vez proclamar victorias porque sería una forma de apuntalar su supervivencia en el poder. Y dentro de ese acorralamiento hay vertientes del régimen de los ayatolás. Hay una vertiente más radicalizada que la inteligencia norteamericana también cree que puede, en lugar de desacelerar, acelerar. ¿Y qué quiere decir acelerar? Apostar a seguir enriqueciendo uranio para llevarlo a ese 90% que es el umbral, a partir del cual puede ser utilizado en la creación de una bomba nuclear. Entonces, hay dos vertientes, hay una más radicalizada, y esto abre un montón de interrogantes. Y lo otro es, ante ese daño pero no destrucción, ¿cómo va a reaccionar Israel? Un Israel que no quiere que el plan nuclear de Irán avance de ninguna manera. Claro. Ine, una pregunta acá para los que no somos expertos como vos. ¿Cuáles serían señales positivas que tenemos que estar observando o que a las que deberíamos estar atentos como para pensar que esto es un proceso de paz que efectivamente se está iniciando? Esa es una muy buena pregunta, Caro. Mira, hoy las señales positivas fueron varias. Primero, que tanto el gobierno de Irán, a través de su presidente, el presidente Pezeshkian, y luego el gobierno de Israel, a través de sus Fuerzas Armadas, ambos dijeron, somos parte de un cese al fuego, esta fue una guerra de 12 días que se terminó. Okay. Bueno, esas son dos palabras muy fuertes y contundentes. ¿Cuánto se sostengan? Es otra pregunta, pero estamos en un buen comienzo. Otros datos que fueron alentadores durante el día, que ya se insinuaban ayer. El petróleo volvió a bajar y los mercados reaccionaron al alza. Claro, exacto. Sí. Son sensaciones que va teniendo el mundo de desescalada. ¿Será una desescalada permanente? ¿Será una desescalada que permita a partir de allí, empezar a construir un acuerdo permanente de suspensión del plan nuclear y de no agresión por parte de Irán? Bueno, eso es lo que a poquito se va a tener que ir manifestando. Hoy no podemos aseverar ninguna de esas cosas, pero sí el inicio es bueno. ¿Cuánto vale la esperanza, la expectativa positiva que puede tener el mundo en relación al resultado? Mira, te diría que vale mucho hoy porque se cotiza muy, muy alto, Tato, porque hay varios temas. Primero, es un mundo que está completamente desestabilizado por los conflictos bélicos de impacto global. La invasión rusa a Ucrania, claro, que persiste. Por supuesto, la guerra en Gaza de Israel contra Hamás. Hay una franja de África que está cerca, o más o menos cerca también de Medio Oriente, que es la del Sahel, que está plagada de violencia terrorista, violencia alentada por actores externos. Entonces tenés muchos focos de conflicto. Irán y Pakistán, India y Pakistán, dos potencias de nucleares. Bueno, son conflictos muy volátiles de altísimo riesgo. ¿Qué? Israel e Irán, Israel que cuenta con supuestamente 90 ojivas nucleares, Irán con aspiraciones de bomba nuclear, dos enemigos con muchísima influencia en el resto de Medio Oriente, hayan logrado, después de una guerra abierta de 12 días, la primera abierta entre ambos, llegar a un muy frágil cese al fuego, es enorme, porque nada hemos visto de la diplomacia, de potencial diplomático en los últimos años en el resto del mundo. ¿Cuánto del dinero prima en todo esto? ¿No? Yo ayer lo veía a Trump y veía todo el ruido que había alrededor, decía, al final gana el tipo el capitalista. Es el que está ganando. ¿Por qué? ¿Porque es el que tiene las armas más fuertes, decís? Bueno, buen punto. Está bien, te lo tomo, pero así todo. El tipo quiere negocios. Y no todo el mundo quiere negocios. Hay gente que quiere guerra. A esta acción de Trump no lo veo tanto como el negocio, porque a él sí, el negocio acá le podría haber sido... La guerra no le habría sido muy beneficiosa para nada, te diría. Primero porque es un presidente que prometió paz en su campaña y tiene que cumplir. Y por el otro lado porque
si esta guerra continuaba y se abría la posibilidad de un bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 30% de la energía comerciada en el mundo, o si Irán atacaba los pozos petroleros de sus países vecinos, que son, digamos, es el núcleo de la producción petrolera mundial, el precio del petróleo hubiese seguido y eso habría sido muy malas noticias para la inflación norteamericana. Y él prometió vencer la inflación, además de ser un presidente de la paz. Digamos, eso lo hubiese puesto en aprietos. Pero lo que yo veo acá no es tanto el presidente capitalista el que venció, sino el presidente narcisista. O sea, es un presidente que... Exactamente. Está buenísimo. Lo dijo muchas veces. Yo quiero ser un presidente que se gane el Nobel de la Paz como lo hizo Obama. Está buenísimo eso. Sí. Entonces, bueno, digamos, es una mirada un poco negativa sobre el presidente Trump. No, es realista. Pero, es realista, está buenísimo. Sí. Y además el narcisismo no es necesariamente malo, depende como para qué se lo use. No, totalmente. O en qué contexto encaje, ¿no, Michael? O si es una digamos, puede ser un rasgo negativo que llega a un desenlace positivo también. Por supuesto. Sí, claro, ¿no? El narcisismo los buenos y los malos en política internacional a veces requieren justamente de un narcisista que en lo personal puede ser nefasto, puede ser operativo en algún otro aspecto. Pero bueno, hay otros líderes, ¿no? Khamenei, ¿cómo ve su destino? Khamenei, primero hay que saber cuál es su destino actual, ¿no? Por ejemplo, claro. Supuestamente está escondido. Hay un problema con Khamenei, que su salud supuestamente también se venía deteriorando desde hace varios años, es decir, que eso también recortaba su capacidad de gestionar el poder total que le fue depositado cuando murió hace ya bastante su antecesor, Khomeini. Entonces, eso también abre internas que a su vez, en un gobierno muy debilitado, lo debilita más. Entonces yo no lo veo fortalecido, pero veo por eso un cambio del régimen y me cuesta creer. Netanyahu dijo, a nosotros no vendría mal un cambio de régimen en Irán. Esta mañana el propio Trump dijo, no sería bueno un cambio de régimen en Irán porque desataría un caos que tiene un potencial de mucha desestabilización en el resto del Medio Oriente. Y además hay otra cosa. Si ese régimen cae, si Khamenei no logra sostenerse en el poder porque las internas lo llevan puesto o porque hay una movilización callejera tal que desarma el régimen, ¿qué lo va a reemplazar? Claro. ¿Va a ser un régimen moderado? ¿Va a ser un régimen extremista? Es una situación bastante peligrosa la debilidad de este régimen, de la misma forma que la fortaleza del régimen de los ayatolás es peligrosa. Inés, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien, te quiero hacer una pregunta sobre un tema además que sé que, bueno, todos estos temas saben muchísimo, pero en particular el tema de la ONU y en general los organismos supranacionales, ¿no? Que abarcan todos los estados. ¿Crees que con el conflicto de Medio Oriente, sobre todo después del 7 de octubre, han quedado, a ver cómo decirlos, como fuera de foco? Sobre todo en particular te pregunto la ONU, en el caso de la UNRWA, que fue la agencia de refugiados que actuó casi en complicidad con Hamas, pero también en el caso de algunas resoluciones que Israel no cumplió. ¿Cómo estás viendo, sobre todo después del 7 de octubre del 23, el rol de la ONU en todo el conflicto acá en Medio Oriente? Inclusive lo podemos agrandar a otros conflictos que recién nombrabas, que seguramente sabes muchísimo más que el resto. Mira, la ONU, Ezequiel, viene perdiendo contorno, es decir, desdibujándose en su poder, en su alcance, en su credibilidad, como bien describís, mucho antes del 7 de octubre de 2023. De hecho, ese día también la reacción del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue bastante, dudosa, reprochable. Sí. Entonces, ya la veíamos desdibujada con la invasión de Rusia a Ucrania, otra flagrante violación del derecho internacional, de las soberanías, cosas que supuestamente la ONU tiene que defender. El tema es que ya la estructura, y esto es ya más de fondo, no tanto centrado en la ONU, sino la estructura de gobernanza internacional
que fue producto de la Segunda Guerra Mundial, que ya tiene más de 80 años, o un poquito, 80 años o un poquito más, y está un poco vetusta. Todos estos conflictos, toda esta incapacidad del mundo de resolver los conflictos, de forjar acuerdos sostenibles a lo largo del tiempo que permitan una convivencia entre vecinos. Yo no te digo entre enemigos distantes, sino entre vecinos. Bueno, eso habla de una estructura internacional que ya no logra comprender las necesidades del mundo. ¿Va a ser reformada esa estructura? ¿Puede la ONU reinventarse? A mí me da la sensación, Ezequiel, de que no hay mucho margen para eso, porque los actores centrales, como lo fue Estados Unidos, claro, y como lo fueron las potencias victoriosas de Europa en el fin de la Segunda Guerra Mundial, tienen que tener la decisión de reformar esa estructura internacional. No lo veo en Estados Unidos, tampoco lo veo en China. El tiempo pasa y las cosas cambian, ¿eh? Uno va aprendiendo eso a medida que pasa el tiempo, a medida que cumplimos años. Escúchame, te mandamos un beso enorme acá, Carolita, especialmente, besos, chicos, pero todos. Muchas gracias. No te borres Te del mando todo, un gran ¿eh? beso a vos, No te borres del todo, que te necesitamos. Acá estoy. Besos a todos. Chao. Gracias. Gracias. Volviendo a casa, por Mitre.